en el mundo. Ahora, queríamos decir que la salida de esa crisis, ese ciclo dorado, fue tributario de una enorme cantidad de regulaciones que puso el capital, reguló todos los mercados. Incluso aquí en la Argentina, la salida de la crisis del 30, lo decíamos el miércoles pasado, tuvo que ver con que los conservadores regularon las juntas nacionales de grano, avanzaron hacia el control del comercio exterior, pusieron el tipo de cambio, etcétera, ¿no? Digamos, acá también hubo grandes regulaciones. Ahora, cuando viene la crisis de los 70, se empieza a hablar de la rigidez de los mercados, del exceso de regulaciones, y se desregula todo lo posible. Entonces, ¿y ahora qué es lo que se dice? Que esta crisis que estamos viviendo ahora es producto de la falta de regulaciones, que el Estado no controló nada y dejó liberado a las debilidades humanas, a la codicia, a la gente. En realidad lo que ocultan es la otra visión, que es la visión que plantea Harvey de riesgo sistémico, que es la visión de los trabajadores de los sectores populares. Es decir, que hay que mirar el desenvolvimiento del capital, las contradicciones internas del capitalismo, para ver la naturaleza de la crisis, de dónde surge, por qué se producen y los elementos que dan de debilidad del capitalismo, ¿no? Harvey dice en algún momento que para entender la crisis actual hay que ver cómo se salió de la crisis de los 70. Bueno, de la crisis de los 70 se salió con toda esta reestructuración capitalista, pero con una caída estructural de los salarios a nivel mundial y elevando el piso de la desocupación, que en aquellos años se hablaba que más de un 3% se llamaba la desocupación friccional, que le causaba problemas a la dinámica del capital. Bueno, ahora tenemos un piso en todo el mundo, ya hace muchos años, de una tasa de desocupación de entre el 8, el 10 o el 12%, y el capitalismo sigue funcionando. Es decir, ese es un logro del capitalismo, ¿no? O sea, digamos, el neoliberalismo, la salida de la crisis del 73 fue una derrota terrible para los trabajadores en América Latina, en el tercer mundo y en Europa. Ahora, también. Lo que hay que plantear también, y hay que recuperar lo que dice Harvey sobre el final, es que el capital nunca resuelve íntegramente sus crisis. Las relocaliza geográficamente, ya sea porque las descarga sobre otros países, o ya sea porque las tira para adelante en el tiempo, que es lo que hizo con la crisis de los 70. La crisis de los 70, una vez reestructurado, en base al crédito, financiarizó toda la economía y organizó la demanda en función del crédito, hasta que esto explotó con las hipotecas de baja calidad en Estados Unidos. Bueno, ¿Y ahora qué está haciendo? Todo lo que bueno, ahora se está reconstituyendo, pero tiene la característica que en cada periodo histórico hay una fracción del capital que gana terreno frente a las otras. Es decir, acá el capital financiero en el mundo y también en la Argentina hoy no tiene el poder que tenía en los 90, pero tiene más poder que el que tenía en los 70, ¿no? Entonces, eso está pesando. Hoy se dividen entre todos, hay una disputa por la renta, se ve claramente acá en la Argentina. En la Argentina el bloque de poder de las clases dominantes hoy es el mismo que había en la década de los 90, pero el orden interno de ese bloque ha cambiado. En los 90 la hegemonía de ese bloque, la conducción, la tenía el capital financiero y las empresas de servicios públicos privatizadas. Esos son los grandes perdedores de la crisis. Ahora el comando lo tiene el capital productivo, agrario e industrial. Lo que pasa es que a partir de la crisis de la 125 hay una disputa al interior del capital productivo por la apropiación de la renta agraria entre el capital agrario y el capital industrial. Pero el bloque es el mismo, nada más que cambió el orden interno, ¿no? Y de esta crisis, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿y cómo se podría salir de otra forma? ¿Cuáles serían nuestras alternativas? Bueno, lo primero que hay que ver, que nosotros estamos tratando, y Harvey trata en este video, la crisis desde la perspectiva económico-financiera, pero nosotros, como lo hemos visto ya en algunos programas anteriores, estamos inmersos en una crisis de múltiples dimensiones. Es una crisis económico-financiera, pero también es una crisis alimentaria, es una crisis energética, como la estamos viendo en otros días, y es una crisis de calentamiento global, que está alterando totalmente los equilibrios ecológicos en el mundo, lo que hace que algunos digan que esto no es sustentable en el tiempo, y en última instancia estamos en una crisis civilizatoria. Entonces, desde el punto de vista de los trabajadores, de los sectores populares, de los explotados, de los oprimidos del mundo y de nuestros países, la perspectiva de salida de la crisis no es solo una cuestión económica, una cuestión financiera, es una perspectiva global. Es una perspectiva global que tiene que ver con una orientación de salida del capitalismo, porque en realidad
si uno analiza con profundidad, y eso es lo que habría que desenvolver una política de propagandización, es que el sistema del capital es la principal traba que hay en el mundo y en todos nuestros países para resolver los problemas que la propia acumulación del capital le produce a los trabajadores, a los sectores populares y a nuestras sociedades, ¿no? Entonces, lo que hay que definir es eso y hay que llevar comprensión acerca de eso. El capitalismo es la principal traba para resolver los problemas que él mismo provoca. Por lo tanto, una salida que realmente resuelva los problemas de las sociedades, los problemas de los sectores explotados y oprimidos, es una salida de característica anticapitalista. Salirse de la esfera del capital. A mi juicio, en una perspectiva socialista. A mi juicio, teniendo en cuenta los problemas de calentamiento global, los problemas de género, los problemas de este tipo, es una alternativa que yo podría definir como ecosocialista feminista, en una perspectiva de largo plazo. Y teniendo en cuenta entonces esta perspectiva de Harvey, ¿hacia dónde podemos pensar que esa alternativa se puede ir construyendo en Argentina de acuerdo a las contradicciones que hoy tiene el capital acá? Bueno, sí, no tanto el plano político, sino medidas concretas. Bueno, acá hay un problema de relación de fuerza. Todo tipo de programa que oriente a resolver la crisis que hay en la Argentina, más allá de que hoy la situación económica está medianamente estabilizada, el horizonte para este año y tal vez para un par de años más para adelante está despejado, no hay perspectiva de crisis en ese sentido, salvo que pase alguna cosa grande en el mundo que por ahora no se ve. Independientemente de eso, un programa frente a la crisis tiene que atender la coyuntura inmediata, desde el punto de vista de la inflación, desde el punto de vista de los salarios, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la educación, y en cada caso, sin perder una orientación estratégica, cada medida que se tome tiene que ayudar a una recomposición de la unidad social de los trabajadores, de los sectores populares, en última instancia a cambiar la relación de fuerzas sociales. Si no hay un cambio actualmente en la relación de fuerzas sociales, que después de los años 90 es muy favorable al capital y muy desfavorable para los trabajadores, por más programa acabado que se tenga, no hay una posibilidad de implementar ese programa, ¿no? Si no, sería la posibilidad que tienen muchos sectores de que con llegar al Estado, a partir de ahí, desde el Estado, se puede transformar la sociedad. Llegar al Estado es importante, pero lo decisivo es la capacidad de autoorganización, la capacidad de movilización, la capacidad de reclamo de las masas autoorganizadas, ¿no? En ese sentido, yo creo que las mejores enseñanzas que nos han dejado las jornadas del 2001 es que nada ni nadie, ni el Estado, ni las iglesias, ni en las estructuras sindicales, ni los partidos, aun aquellos que se reclaman de la clase obrera, deben reemplazar la capacidad de decidir, la capacidad de pensar y la capacidad de hacer de los trabajadores y el conjunto de las masas populares por su propia capacidad de raciocinio, por su propia decisión y por su propia voluntad. Bueno, muy bien. Entonces hemos estado charlando acá en torno a los planteos que hace este didáctico video de Harvey que vimos sobre la crisis del capitalismo y sus diversas interpretaciones. Ahora tenemos que pensar qué es lo que vamos a ver la vez que viene. Bueno, mira, estoy en una disyuntiva porque Claudio Katz, un compañero docente de la U, investigador del CONICET y que además es integrante del EDI desde el primer momento, acaba de llegar de Europa, donde ha estado participando en una serie de eventos de discusión sobre las características de este momento, de esta coyuntura de la crisis mundial. Así que una posibilidad es invitarlo a él para conversar con él. Pero también el miércoles 13 llega Eric Toussaint, que es el presidente del Comité por la Donación de la Deuda del Tercer Mundo, es miembro del comité organizador del Foro Social Mundial, acaba de llegar de Dakar y va a llegar acá proveniente de Caracas. El problema es que no sé a qué hora llega el 13, llega el miércoles, ¿no? Si llega muy tarde no lo vamos a poder tener. Así que estoy en esa disyuntiva, yo creo que en unos días ya voy a saber a cuál de los dos vamos a invitar. Bueno, listo, lo resolveremos en la semana. Un saludo a todos los televidentes, un saludo... Bueno, nos vemos el miércoles que viene entonces. Bueno, señor director.